«Si logras encender este tractor, te daré mi rancho entero», dijo el hacendado entre risas. ¿Puede un simple niño desafiar lo que todos consideraban imposible? En un rancho perdido, un tractor muerto por años se convierte en el escenario de una apuesta que cambiará destinos. Prepárate para descubrir cómo la fe y la valentía de un pequeño transformaron la burla en milagro. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo, y si amas a Dios, dale me gusta y suscríbete a Pequeños Prodigios, porque esta historia despertará tu espíritu. El tractor estaba ahí, inmóvil, como un gigante dormido bajo el sol del mediodía. Nadie apostaba un centavo por él, porque cada intento anterior había terminado en fracaso. El óxido cubría su piel metálica, y las telarañas se mezclaban con la grasa reseca en los engranajes. Para todos, era un adorno olvidado, una reliquia sin futuro. Pero fíjate en cómo la vida a veces guarda sorpresas. Lo que parece inservible puede ser precisamente el escenario donde Dios muestra su poder. Así ocurre también con personas que el mundo descarta, pero que Él levanta en el momento preciso. El hacendado se rió fuerte, creyendo que nadie en la tierra lograría mover aquella máquina. Su voz resonó como un desafío imposible, casi como quien juega a humillar. Sin embargo, esa risa burlona es la misma que muchos niños escuchan cuando alguien les dice que no van a conseguir nada. ¿Has notado? Siempre habrá quienes te subestimen. Y justo ahí es donde nace la oportunidad de demostrar que la fe puede transformar la burla en admiración. Lo que parecía un chiste del hacendado pronto se convertiría en el punto de partida de un milagro. Los vecinos del rancho ya habían perdido la esperanza. Habían intentado llamar a expertos, revisar manuales, probar piezas usadas, pero nada funcionaba. Y cuando la esperanza se agota, las personas suelen resignarse a mirar el problema como algo eterno. Pero los que tienen un corazón dispuesto a creer, saben que no existe imposibilidad que dure para siempre. El tractor era solo una metáfora de todo lo que parecía muerto en la vida de aquella gente. Sueños rotos, proyectos abandonados, ilusiones desgastadas. Y en ese escenario árido, Dios decidió plantar una semilla. La promesa del hacendado parecía absurda: entregar un rancho entero a cambio de encender un tractor. Y sin embargo, ahí estaba escondido un mensaje poderoso. El mundo a veces se burla de los pequeños, sin darse cuenta de que en las manos de un niño puede estar la llave para abrir los tesoros más grandes. Cuando alguien desafía con arrogancia, creyendo que nunca perderá, muchas veces es el mismo orgullo el que prepara su caída. Y eso es algo que debemos aprender desde temprano. La humildad abre caminos donde la soberbia solo construye muros. Ese tractor, cubierto de polvo y herrumbre, se volvió símbolo de imposibles, y cada vez que alguien pasaba frente a él, se recordaba a sí mismo que algunas cosas simplemente no tienen arreglo. Pero ¿y si sí? ¿Y si lo que parece irremediable solo está esperando la fe y las manos correctas? Lo mismo pasa cuando enfrentamos un problema que creemos demasiado grande, un examen difícil, una pelea con un amigo, una deuda en casa. A veces olvidamos que con valor y confianza, lo que parece un fracaso puede convertirse en una victoria inolvidable. El ambiente en el rancho estaba cargado de incredulidad. Nadie confiaba en que esa promesa sería más que una broma. Y sin embargo, en medio de la risa del hacendado, Dios ya había escrito otro desenlace. Porque así ocurre: mientras algunos se burlan, otros se preparan para brillar. Ese viejo tractor era el escenario perfecto para enseñar una lección eterna: que los grandes cambios no siempre empiezan con gritos, dinero o poder, sino con la fe de un corazón dispuesto a intentarlo, aunque todos los demás digan que no se puede. El niño no se intimidó ante la voz burlona del hacendado.
Al contrario, sus ojos reflejaban algo que los adultos habían olvidado: la certeza de que todo es posible cuando se cree de verdad. Tenía apenas 12 años, pero sus manos ya hablaban de esfuerzo, de tardes enteras ayudando en talleres improvisados y de una vida que lo había enseñado a no rendirse. En su mirada había más sabiduría que en los libros que los hombres del rancho consultaron sin éxito. Cada gota de grasa en sus dedos era una medalla silenciosa, fruto de horas de prueba y error. Había aprendido mirando, escuchando, fallando y volviendo a intentarlo. Esa calma que irradiaba no era casualidad. Venía de alguien que ya había enfrentado problemas mucho más grandes que un tractor oxidado. Los que lo veían como un simple niño no sabían que en realidad estaban frente a un pequeño guerrero que había entrenado su espíritu en la adversidad cotidiana. El reto no lo asustaba, lo inspiraba. Sabía que detrás de esas palabras del hacendado había una oportunidad disfrazada. Muchos adultos, cuando escuchan una burla, se paralizan, pero los niños que creen en su propio valor convierten esa burla en combustible. Así sucede también en nuestra vida diaria. Cuando alguien duda de nosotros, podemos elegir entre rendirnos o demostrar que la fe nos impulsa más lejos de lo que nadie imagina. Mientras todos esperaban que bajara la cabeza, él se mantuvo firme. Esa firmeza es la que cualquier niño necesita cuando se enfrenta a la risa de los demás. En la escuela, cuando alguien se burla de tu error; en la familia, cuando dicen que no puedes; en la vida, cuando el miedo susurra que no lo intentes. El secreto está en no permitir que esas voces apaguen el fuego interior. Ese niño nos recuerda que hasta los más pequeños pueden caminar con dignidad frente a la incredulidad. Había en él una especie de silencio interior, como si en su corazón escuchara algo que los demás no. Ese secreto en su mente era más que conocimiento técnico, era fe, confianza en que nada es imposible cuando uno cree. Y esa lección es vital. No es la edad la que define lo que somos capaces de hacer, sino el coraje con el que enfrentamos lo que la vida pone delante. Ese pequeño no se veía a sí mismo como débil, sino como alguien elegido para un propósito mayor. La escena parecía insignificante, un niño frente a un reto ridículo, pero en lo invisible estaban haciendo un milagro. Lo que todos consideraban un juego estaba a punto de convertirse en una historia que marcaría el destino de aquel rancho. Porque así es como Dios obra muchas veces, a través de los pequeños, de los que nadie espera nada, para mostrar que la verdadera grandeza no está en las manos de los poderosos, sino en la fe de los humildes. A simple vista, aquella máquina estaba acabada. Las ratas habían hecho de los cables su banquete, las juntas estaban resecas y las piezas oxidadas parecían soldadas al tiempo. Los hombres del rancho ya no veían un tractor, sino un montón de chatarra. Pero el niño no se dejó engañar por las apariencias. Donde los demás veían ruina, él veía un corazón dormido, esperando despertar. Esa mirada distinta es la que separa a quienes se rinden de quienes creen que siempre hay un camino. Mientras los adultos se cruzaban de brazos, el niño se inclinaba con atención, casi como si escuchara un susurro que solo él podía oír. Tocaba el metal como se toca un instrumento, sintiendo vibraciones invisibles. Cada engranaje parecía hablarle en un lenguaje secreto que él entendía. Eso nos enseña que a veces, cuando todo parece muerto, solo hace falta alguien dispuesto a escuchar con paciencia y fe. El problema no siempre está en la cosa rota, sino en la falta de esperanza de quien la mira. Había algo profundamente espiritual en esa escena. ¿No te parece? La vida también se llena de momentos en los que lo nuestro parece perdido. Un sueño que no arranca, una amistad rota, un examen que creemos imposible, pero justo ahí,
Cuando otros ya tiraron la toalla, la fe nos invita a acercarnos con confianza. Así como el niño se acercó al motor, también nosotros podemos acercarnos a nuestras dificultades con la certeza de que no todo está perdido. Siempre queda una chispa esperando ser encendida. El niño observaba cada detalle con calma, como si supiera que la desesperación no arregla nada. Esa paciencia es un regalo que muchos pequeños pueden aprender. Cuando las cosas no funcionan a la primera, no significa que nunca funcionarán. Significa que debemos insistir, probar distinto, mirar desde otro ángulo. El niño no corría, no gritaba, no se rendía. Simplemente confiaba en que, tarde o temprano, esa máquina volvería a rugir. Su confianza era más fuerte que el óxido. Esa imagen poderosa nos recuerda que Dios también toca nuestras vidas de esa forma. Donde el mundo ve algo inservible, Él ve valor. Donde todos creen que ya no hay salida, Él abre caminos. Y lo más hermoso es que muchas veces elige a los pequeños, a los que nadie imagina capaces, para enseñar a todos una lección. El tractor, con todas sus piezas muertas, era solo un espejo de lo que muchos sentían por dentro: cansancio, desánimo, frustración. Pero estaba a punto de transformarse en esperanza. ¿Te erizó la piel esta parte? Dímelo en los comentarios con la hora exacta. Y si tu corazón le pertenece a Dios, deja tu like y suscríbete a Pequeños Prodigios. Lo que viene te mostrará grandes milagros. Porque cada engranaje que parecía inútil, cada cable comido por las ratas, pronto se convertirá en la prueba de que nada está demasiado roto como para que no pueda volver a la vida. Nadie entendía cómo aquel niño se atrevía a enfrentar un motor con semejantes herramientas. Para los adultos era ridículo. ¿Qué podía hacer un pedazo de alambre contra el óxido y la descomposición de años? Sin embargo, los milagros comienzan precisamente cuando usamos lo poco que tenemos con fe. No se trata de tenerlo todo, sino de sacar provecho de lo que está en nuestras manos. Ese niño nos recuerda que, aun con recursos limitados, Dios puede hacer obras extraordinarias. Sus dedos se movían con calma, como si cada movimiento estuviera guiado por una luz interior. No parecía un juego, tampoco un experimento. Era como si supiera exactamente qué hacer. Eso nos enseña que la verdadera sabiduría no siempre viene de libros o herramientas caras, sino de la experiencia, de la observación y, sobre todo, de la confianza en que se puede lograr. Los grandes cambios en la vida muchas veces nacen de la sencillez y de la fe en medio de lo pequeño. El rancho entero fue quedando en silencio. Las risas que habían llenado el aire minutos antes se transformaron en una expectativa contenida. Es curioso cómo, cuando alguien decide actuar con determinación, hasta los incrédulos se quedan atentos. Así funciona también en la vida real. Cuando un niño demuestra valentía, los demás callan y observan. No porque crean al principio, sino porque la fe tiene un poder que impone respeto, incluso entre quienes dudan. Ese alambre, ese martillo pequeño y ese imán casero se convirtieron en símbolos de algo más grande. Nos recuerdan que no hace falta esperar a tenerlo todo para empezar. ¿Cuántas veces decimos, no puedo porque me falta esto o aquello? Pero la verdad es que el secreto está en dar el primer paso con lo que ya tenemos. Ese niño lo sabía sin decir palabra. Sus herramientas improvisadas eran suficientes porque él creía que lo serían. En cada giro de tornillo, en cada golpe suave, en cada ajuste invisible, había un mensaje escondido. No subestimes lo pequeño. Igual que una palabra amable puede sanar un corazón o un gesto sencillo puede cambiar un día entero, esas herramientas humildes podían revivir lo que parecía perdido. Es un recordatorio para los más jóvenes. Nunca piensen que son demasiado pequeños o que sus recursos no sirven. Con fe,
Hasta lo más simple se convierte en llave para abrir milagros. El silencio del rancho crecía, pero dentro del niño había un ruido diferente. La voz de la fe, clara y firme. No necesitaba que los demás creyeran, porque él ya lo hacía. Esa es la enseñanza más profunda. La victoria empieza en nuestro interior antes de manifestarse afuera. El mundo espera pruebas para creer, la fe, en cambio, actúa sin necesidad de garantías. Y cuando uno se atreve a moverse con esa seguridad, los imposibles empiezan a abrirse como puertas. La escena había cambiado por completo. El hacendado, que minutos antes se burlaba con carcajadas, ahora miraba con un gesto serio, como quien empieza a sentir temor por lo que parecía imposible. Así ocurre muchas veces. Quienes dudan de ti pueden terminar sorprendidos al ver lo que eres capaz de lograr. Y lo interesante es que esa transformación no depende de la opinión de ellos, sino de tu fe y de tu determinación en seguir adelante. El murmullo de los peones reflejaba la duda que todos cargaban en el corazón. Nadie sabía qué pensar. ¿Era posible que un niño venciera lo que tantos adultos no pudieron? El silencio se mezclaba con el calor del mediodía y cada segundo parecía eterno. Eso nos recuerda que los momentos decisivos de la vida no siempre llegan con anuncios grandiosos, sino en medio de situaciones simples, donde se pone a prueba nuestra confianza en lo que creemos. El sudor corría por la frente del niño, pero no era un signo de derrota, sino de esfuerzo. Bajo el sol ardiente, él se mantenía concentrado, sin distraerse por las miradas que lo rodeaban. Esa concentración es una lección preciosa. Cuando tenemos una meta clara, debemos aprender a bloquear las voces externas que intentan desviarnos. Así como el niño se aferraba a su trabajo, también nosotros debemos aferrarnos a lo que sabemos que vale la pena, aunque el mundo dude. El hacendado empezó a preguntarse en silencio, ¿y si lo logra? Esa pregunta que parecía absurda se convirtió en la semilla de la fe, aunque él no quisiera admitirlo. Es curioso cómo la fe de uno solo puede despertar la duda en los incrédulos, y esa duda, poco a poco, abre espacio para la esperanza. Nunca subestimes lo que tu ejemplo puede provocar. Tu constancia puede ser el comienzo del cambio en el corazón de quienes te rodean. Mientras tanto, el ambiente se volvía cada vez más denso. No había risas, no había conversaciones, solo el sonido del metal bajo las manos del niño. Ese momento es un espejo de la vida. Cuando estás a punto de dar un paso decisivo, todo alrededor parece detenerse, como si el universo aguardara el resultado. Y ahí está la clave: no temer al silencio, sino reconocerlo como el preludio de algo grande que está por suceder. Deja en los comentarios la hora en la que llegaste a esta parte. Quiero leerte. Y si amas a Dios, suscríbete a Pequeños Prodigios, porque esta es solo una de muchas historias sorprendentes que Él tiene para ti. El sudor del niño bajo el sol no era en vano. Cada gota era una prueba de que la perseverancia, guiada por la fe, siempre produce frutos que otros no pueden negar. Ese instante fue como detener el tiempo. El niño tomó la llave con una seguridad que sorprendió a todos, como quien sabe que lo imposible está a punto de ceder. El primer chispazo resonó como una señal de vida, pequeña pero suficiente para encender la esperanza. Es increíble cómo un solo destello puede cambiarlo todo. Lo mismo pasa en la vida cuando una palabra de aliento o un acto de fe encienden el ánimo de quien ya se sentía derrotado. El motor tosió, y ese sonido áspero se transformó en música para los oídos de los presentes. Nadie esperaba que esa máquina pudiera siquiera reaccionar, y sin embargo, ahí estaba, luchando por despertar. Esa tos metálica era la voz de lo que parecía perdido, diciendo: «Todavía no me he rendido». Así también, en nuestras luchas diarias, a veces el primer paso es débil, torpe, imperfecto, pero basta para recordarnos que aún hay vida,
Aún hay posibilidades. Los peones se miraron entre sí con los ojos abiertos como platos. No sabían si gritar, reír o simplemente quedarse mudos. Y ese desconcierto nos enseña algo vital. Cuando Dios empieza a obrar en lo que parecía muerto, la primera reacción siempre es incredulidad. No lo entendemos, no lo esperábamos, pero ahí está, ante nuestros ojos. Lo importante es no apagar esa chispa con dudas, sino dejar que crezca hasta convertirse en certeza. El niño, concentrado, no apartó su mano de la llave. Sabía que ese momento definía todo. Lo mismo pasa cuando enfrentamos un desafío crucial. No basta con intentarlo a medias, hay que mantenerse firmes hasta ver el resultado completo. Su perseverancia nos recuerda que la fe no se detiene en el primer intento, sino que insiste, confía y espera hasta que lo imposible se rinde. Esa es la diferencia entre fracasar y triunfar. El hacendado, con la boca entreabierta, ya no encontraba motivos para reír. Aquello que había lanzado como un chiste ahora lo aterraba, porque estaba viendo cómo su burla se desmoronaba frente a la fe de un niño. Y eso también es una lección. Muchas veces, quienes se ríen de ti terminan callando cuando tus actos hablan más fuerte que sus palabras. La fe siempre tiene la última palabra, incluso cuando el mundo se burla al inicio. El rancho entero contenía la respiración. En ese silencio absoluto, el rugido que estaba por llegar era más que un sonido. Era la confirmación de que los milagros existen. Y lo más impresionante es que Dios eligió a un niño, con herramientas simples y un corazón confiado, para demostrarlo. Esa escena nos recuerda que no hace falta ser grande para despertar gigantes dormidos. Basta con creer y actuar, porque la fe, aunque parezca pequeña, siempre enciende motores imposibles. El rugido del motor atravesó el rancho como un trueno inesperado. Nadie lo creía posible, pero ahí estaba. El tractor, olvidado y muerto por años, volvía a respirar. Ese sonido no era solo metal funcionando, era el eco de un milagro hecho realidad. Así ocurre cuando la fe despierta lo que parecía enterrado. La vida, los sueños, la esperanza vuelven a levantarse. Lo que los hombres llaman imposible, Dios lo convierte en testimonio de poder. Los peones quedaron inmóviles, con la piel erizada. Algunos se persignaron, otros se miraban sin palabras. Era como presenciar un acto sobrenatural en plena tierra polvorienta. Y de hecho, lo era. No era simplemente un niño encendiendo un motor. Era un pequeño mostrando que el cielo se complace en usar lo débil para avergonzar lo fuerte. Esa verdad es vital para todos. Nunca subestimes lo que un corazón confiado puede lograr. El hacendado que antes reía con arrogancia no encontraba palabras. Su rostro reflejaba desconcierto y temor. La promesa que había lanzado como burla ahora pesaba sobre sus hombros como una sentencia. Y en ese instante aprendió, aunque no quisiera admitirlo, que no hay fuerza humana que se compare con la fe sincera. Esa escena nos enseña que el orgullo siempre termina cediendo ante la humildad y el valor de quien cree de verdad. El niño, en cambio, permanecía sereno. No levantó los brazos en victoria ni se burló de los incrédulos. Simplemente miró el motor como quien mira a un viejo amigo que vuelve a la vida. Esa humildad es una lección preciosa. La verdadera grandeza no necesita gritar ni presumir. Se manifiesta sola. Cuando vivimos con fe, no hace falta demostrar nada, porque los frutos hablan por sí mismos y los demás terminan reconociendo lo evidente. En ese momento, todo cambió para quienes presenciaron la escena. El tractor dejó de ser una chatarra y se convirtió en símbolo de esperanza. El niño dejó de ser visto como un simple muchacho y pasó a ser un prodigio. Y lo más importante, el rancho entero descubrió que los milagros no son historias lejanas, sino realidades que ocurren cuando alguien se atreve a creer.
Cada persona presente cargó consigo una nueva visión de lo posible. Así concluye la lección más grande. Lo que parece muerto puede revivir, lo que el mundo descarta puede brillar, y lo que se burla puede terminar en silencio. Ese niño nos enseña a todos que no se trata de edad, ni de recursos, ni de reconocimiento, sino de fe y determinación. Si un pequeño pudo despertar un gigante de hierro con sus manos, ¿qué no podrás tú lograr en tu vida si decides creer de verdad? El prodigio está más cerca de lo que imaginas. El rugido de aquel motor no fue solo el regreso de una máquina, sino la señal de que la fe convierte lo imposible en realidad. Lo que comenzó como risa terminó en asombro, y un niño anónimo se reveló como un verdadero prodigio. Que esta historia te inspire a creer en tus propios milagros, aun cuando el mundo diga que no se puede. Cuéntame en los comentarios qué parte más tocó tu corazón. Y si amas a Dios, suscríbete a Pequeños Prodigios, porque aquí seguirás viendo historias que fortalecerán tu fe.